Muy buenos días, les saludo nuevamente en una transmisión más de lo que ya se está volviendo una costumbre positiva que son generar conocimiento, en este caso desde el programa de educación a distancia, en lo que hemos denominado 43 minutos de conocimientos. Ustedes recordarán que en días previos hice una convocatoria pública respecto a cuáles temas les gustaría que profundizáramos, que investigáramos y que por supuesto expusiéramos en esta plataforma. Y uno de los temas que más fueron solicitados fue justamente el de la victimología. Y en ese sentido es que, atendiendo a sus amables sugerencias y propuestas, decidimos hacer hoy este programa. Pero no solamente quisimos dejarlo en el aspecto de la victimología, sino acompañarlo de esta otra faceta que es la victimodogmática, que algunos colegas lamentablemente no han profundizado como se debiera y que me parece que es muy importante. Hoy el objetivo es analizar en qué consiste la victimología, pero no de una perspectiva tan teórica o histórica. Quiero plantear la victimología bajo aspectos muy puntuales y además comprender cuáles son sus principales áreas de trabajo, y si bien vamos a analizar sus objetos de estudio, lo haremos desde un enfoque práctico. Obviamente esperamos recibir sus comentarios, sus preguntas y que nos ayuden a difundir este conocimiento. Con la sesión de hoy ya serán 15 temas los que hemos abordado. Lo hemos hecho de manera puntual lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana desde el tiempo de la Ciudad de México o el centro del país, pero queremos justamente que ustedes nos ayuden a replicar esta información. El objetivo es que no haya un estudiante, un profesionista que vea frustrados sus intentos de seguir creciendo profesionalmente porque no tiene al alcance las posibilidades de aprender. Por el contrario, hoy con el tema de victimología y victimodogmática buscaremos profundizar en cosas que nos parecen por demás interesantes e importantes. La victimología, comencemos señalando que es una cuestión de ciencia. Es un estudio científico. No se trata, por lo tanto, de apapachar a la víctima, de generar únicamente empatía, de estar fraternalmente con ella. Diríamos, por supuesto que se requiere empatía, pero la ciencia es algo más que generar empatía con las víctimas. Queda claro que no está peleado la empatía con el análisis científico. Las dos cosas son posibles y además deseables. Sin embargo, en donde quiero poner el énfasis es justamente en cuál va a ser la labor del victimólogo. Así como un profesional, como un científico, como un aliado estratégico en la implementación de diferentes políticas públicas. Y esta figura del victimólogo, lo primero que va a hacer es analizar a las víctimas, así en plural, porque son diferentes, son diversas, son complejas. Este primer análisis va a permitir un acercamiento de la forma más adecuada posible y eventualmente generar estrategias adecuadas de intervención. Históricamente, de lo primero que se buscó avanzar fue en hacer clasificaciones. Y aquí no se trata de retomar viejos esquemas interpretativos, pero sí me parece que todavía son válidas algunas categorías analíticas. No se trata de encasillar a la víctima, no se trata de encontrar víctimas culpables, pero sí queremos analizar teóricamente cuáles son las variedades de víctimas que existen. Por supuesto, cada caso podría ser diferente, pero en general, cuáles son categorías de análisis para entender de mejor manera las diferentes víctimas que existen. Eso implicaría que una primera labor del victimólogo es la clasificación y en un segundo momento determinar cuál fue el tipo de participación que tuvo. Otra vez, no se trata de culpar a las víctimas, pero sí queremos entender la victimodinámica. Sí queremos ver de qué manera contribuyó
quizás inconscientemente, y por supuesto no le estamos imputando en este momento ninguna responsabilidad, pero de qué manera pudo haber contribuido, quizás aportando alguna información que no debía, quizás tomando una decisión con la cual no contaba con todos los conocimientos para hacerlo, y eso es lo que queremos en un segundo momento analizar. ¿Cuál fue el tipo de participación y además la relación que tuvo entre víctima, victimario y sociedad? Es decir, cómo interactuaron. La víctima no se entiende como un elemento aislado. Se entiende justamente en su interacción con el victimario o con aquella condición que le genera esa característica de convertirse en un sujeto victimal. ¿Cómo está interactuando? ¿Cómo participó? Entonces, el análisis victimológico tiene varias facetas. Ya decíamos, clasificación, analizar su participación, su involucramiento con la víctima, más bien con el victimario que decíamos, para además tratar de entender cuáles son las mejores formas de intervención y de tratamiento. La victimología en ese sentido es muy práctica. No busca teorizar, busca atender directamente a las víctimas. Y ya veremos un momento más adelante cuántos tipos de víctimas hay, al menos las principales. También buscamos, por supuesto, la protección de las víctimas y su acceso a la justicia. Es decir, no se trata únicamente de darle un acompañamiento terapéutico. No se trata únicamente de generar empatía con la víctima y de generarle resiliencia. No. Se trata también de garantizarle el acceso a la justicia. Y en particular con dos elementos que iremos profundizando un poco más adelante, que es la reparación del daño y dos, lo que se concibe como garantía de no repetición. Por supuesto, en una estrategia amplia, ambiciosa, lo que queremos es la prevención victimal. En primerísimo lugar, queremos que no haya víctimas. Sin embargo, todos los días existen. La prevención debe estar siempre presente, pero sabiendo que las víctimas, aún en el mejor de los casos, van a existir, debemos generar entonces mecanismos adecuados de intervención, de protección, de tratamiento, de acompañamiento y en general el acceso a la justicia es lo que requieren las víctimas. Gracias a quienes en este momento ya nos están acompañando. Estamos recibiendo los primeros aportes. Les agradezco a cada una y cada uno de ustedes. Pero vamos a iniciar con las recomendaciones bibliográficas. Hay muchos lectores que están atentos justamente a esto y que nos escriben y nos preguntan sobre más obras. Algunas que se encuentran en formato digital y otras únicamente en formato impreso, pero que me parece que es importante para ustedes. Hoy los tres libros son de la misma casa editorial, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Si alguno no lo conoce, se encuentra en la Ciudad de México, fue creado desde 1976 y se localiza en la alcaldía de Tlalpan. El primer texto es de Irving Baller y se llama Derechos para las víctimas del delito, equilibrar la justicia. Quizás esta cuestión de equilibrar la justicia se plantea porque, si ustedes recuerdan, históricamente se habló de los derechos del imputado, pero no se le había dado el mismo peso a los derechos de las víctimas y, como veremos, los derechos también del ofendido, que es una figura jurídica que existe en la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero que sin embargo pareciera que por momentos nos olvidamos de los ofendidos y únicamente nos limitamos a decir los derechos de las víctimas. Ese equilibrio procesal, ese equilibrio en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales, me parece que es algo muy importante y esta obra de Irving Baller nos invita justamente a ello. Un segundo texto, que ya decíamos también por el INACIPE, es de José Zamora Grant, colega de esa casa de estudios,
también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y este texto en su segunda edición se llama Derecho Victimal y lleva por subtítulo La víctima en el nuevo sistema penal mexicano. El derecho victimal es algo muy importante, que sin embargo no se le ha dado el debido peso. Si bien ya contamos con una protección desde el ámbito constitucional y existe en México una ley general de víctimas, lo cierto es que la figura del asesor jurídico, es decir, aquel abogado especializado, experto en la atención, protección, acompañamiento, representación de los intereses de las víctimas y ofendidos, no tiene el peso que quisiéramos. Jurídicamente ya existen avances, sin embargo en la práctica todavía no lo es tanto. Este libro de Derecho Victimal da una aproximación interesante con algunos contextos históricos y además teóricos, pero sobre todo abona a la construcción de un Estado de Derecho garantista, respetuoso de los derechos humanos y por supuesto al estilo de Irving Waller, que busque el equilibrio en la justicia tanto para las víctimas y ofendidos como para los imputados. Y el tercer texto que hoy me permito recomendarles es el de Luis Rodríguez Manzanera y se llama ¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? Lleva por subtítulo Victimización sexual, patrimonial y contra la vida. Esta pregunta, ¿cómo elige un delincuente a sus víctimas?, es algo que seguramente todas y todos nos hemos planteado en algún momento. Y es que la interrogante surge cuando alguien afirma que es por mera casualidad. Tuvimos mala suerte de pasar en ese momento, el infortunio de encontrarnos con un sujeto antisocial y que, bueno, finalmente fueron las circunstancias, la coyuntura, lo que hizo que nos convirtiéramos en víctimas. Pero lo cierto es que no es así. Todas y todos podemos ser víctimas, pero no de los mismos delitos, no en la misma proporción, no con la misma intensidad y por ende no con la misma frecuencia. Hay probabilidades distintas, depende de muchos factores, algunos endógenos y otros exógenos, pero esta cuestión de cómo elige un delincuente a sus víctimas va a depender en gran medida de esto que empezamos a llamar la victimodinámica y por supuesto hay que acompañarla con la criminodinámica. Bueno, estas son las tres recomendaciones bibliográficas con la cual iniciamos esta transmisión. Ojalá, si a usted le interesa este tema, nos ayude compartiéndolo y formulando preguntas, comentarios y aportaciones. Daré lectura a los primeros comentarios e inmediatamente continuaré con la exposición de este interesante tema. Reina del Carmen nos manda saludos y nos dice buenos días. Fernanda Lima, igualmente, un gusto escucharlo y aprender con usted. Edmundo Pérez, Elizabeth Román, Víctor Gutiérrez nos señala el Colegio Federal de Peritos presente. Gracias por la actualización. Y nos pregunta si veremos algo del iter victimae. Por supuesto. Cuando trabajemos cosas de criminología hablaremos del iter criminis, pero hoy el iter victimae también es importante. Sí lo comentaremos, doctor. Miguel Cadeza también nos manda saludos. Angie Mango, el maestro Álvaro Segovia, Jerónimo Espejel, Betty Rosales y varios colegas más que en este momento ya se están sumando. Bueno, empecemos también planteando que la victimología no es como tal una licenciatura, al menos no en México. Sí es cierto que existen algunas universidades que lo dan de manera conjunta con otra área de conocimiento, lo más común con la criminología. Pero como tal, el victimólogo, así solito como licenciatura, que conozcamos, no existe. Si ya es el caso de alguna universidad y ustedes tienen conocimiento, por favor escríbanos. Y en este caso, ayúdenos a salir del error. Hasta donde tenemos conocimiento, la figura del victimólogo a nivel licenciatura, así solito,
no existe. Normalmente acompaña a otra licenciatura o se da a nivel de diplomados, especialidades y maestrías. De tal forma que un primer señalamiento que queremos hacer hoy es que es importante que la Secretaría de Educación Pública, de la mano con las universidades, creen un plan de estudio que lo aprueben relacionado con la licenciatura en victimología. Creo que además de que es muy necesario, tendrá una respuesta muy positiva. El victimólogo va a participar justamente cuando haya víctimas de delitos. Eso es lo más común. Eso es lo que se conoce. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Víctimas, así se habla. Víctimas del delito. Pero de forma muy interesante, fue la Organización de las Naciones Unidas quien también mencionó a las víctimas del abuso de poder. Ella implicaría ya dos figuras distintas. Una netamente jurídica, que son víctimas del delito, y una de carácter más criminológico y politológico, que habla de las víctimas del abuso de poder. Nosotros vamos a complementar a estas dos hablando de las víctimas de acontecimientos traumáticos, las víctimas de la violencia y las víctimas de la violación de derechos humanos. En general, aquí no es tan relevante decir de qué es víctima, sino comprender que tengo una persona que está siendo afectada en sus derechos, en sus libertades, en su patrimonio, en su integridad. Ya veremos justamente en qué consiste el concepto de daño, pero ya nos está abriendo el abanico de posibilidades. El victimólogo va a trabajar con las víctimas del delito, pero también con víctimas del abuso de poder, de acontecimientos traumáticos, víctimas de violencia y de violación de derechos humanos. Incluso, podemos decir en general, cuando alguien se accidenta, es víctima. Cuando alguien se enferma, es víctima. Y hoy tenemos un problema generalizado en el mundo, una pandemia, en el cual tenemos muchas víctimas directas e indirectas. Parte de la población quedará contagiada. Otra parte tendrá la necesidad de acudir a un centro hospitalario. Pero en general, todas y todos estamos siendo afectados en alguna medida. Cuestiones de morbilidad y de mortalidad también tienen que trabajarlo los victimólogos. Sin embargo, si ustedes han estado atentos a las noticias, los victimólogos en general han guardado silencio. ¿Y esto por qué? Recordemos, no solamente van a trabajar cuestiones de víctimas del delito, también cuando digamos víctimas de enfermedades, y en este caso una pandemia, requerimos, porque no solamente existe la victimología, sino también existe la macrovictimología. Y hoy como objeto de estudio es interesantísimo. Y además requerimos que hagan propuestas. Si ustedes son victimólogos, victimólogas, por favor, háganoslo saber. Escríbanos. Díganos a partir de qué se consideran ustedes victimólogos, qué los acredita como tal. Y en un segundo momento me interesa mucho que ustedes nos digan desde la victimología qué se puede hacer hoy para trabajar de mejor manera la cuestión de la pandemia. Y es que además también vamos a reconocer que la victimología incorpora elementos jurídicos, criminológicos, sociológicos, psicológicos, etc. Son varias las ciencias y las disciplinas que se van a hermanar, justamente por lo que decimos, es que no solamente trabajamos delitos, o diríamos víctimas de delitos, sino también en general víctimas de violencia, de violación de derechos humanos, víctimas del abuso de poder, de aprovechamiento de condición de vulnerabilidad, de acontecimientos traumáticos, de accidentes, de enfermedades. Esa es la importantísima labor del victimólogo. Lisbeth también nos manda saludos. Y Mac Sednom también lo hace, muchas gracias. María José Díaz, saludos desde Puebla. Miguel Ángel Trejo desde Sonora, muchas gracias. Vemos que ya también se unió Norma Romero Sánchez, distinguida colega de la UNAM, y otros muy queridos amigos, abogados que veo de la Universidad Autónoma de Baja California, que también ya lo hacen.
y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gracias. En México ya decíamos, hay una primera instancia que es el artículo 20 constitucional. Lo segundo que debemos tomar en cuenta es la Ley General de Víctimas. Y lo tercero, todo lo que se refiere a los derechos de las víctimas y ofendidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Allá tendremos 3 instrumentos jurídicos. Ahora bien, una víctima se reconoce como tal cuando existe un daño o un menoscabo. Cualquiera de los 2 términos son los que se manejan en términos legales. Un daño o un menoscabo de cuestiones económicas, físicas, mentales o emocionales. Básicamente son estos 4 los que se van a estar refiriendo. Si ustedes conocen más, otra vez, les invito a que nos ayuden a perfeccionar el conocimiento. Daño o menoscabo de cuestiones vinculadas con lo económico, lo físico, lo mental o lo emocional. De tal manera que también requerimos que se fortalezcan los servicios periciales para acreditar de mejor manera justamente la afectación, el daño. Y uno va a decir, bueno, ¿por qué es tan importante acreditar el daño? No solamente para fortalecer la teoría del delito, la teoría del caso, sino en este caso porque recuerden que una de las funciones del Ministerio Público es justamente, por una parte, buscar la individualización de la pena. Pero por el otro lado lo que busca es la reparación del daño. Y para eso se requiere acreditar. De tal forma que no solamente requerimos abogados expertos en victimología, sino peritos expertos en la misma área. Jorge Gastelum nos señala, la Universidad Simina en Elche, España, tiene el máster oficial en victimología. Esta universidad se especializa en el estudio y comportamiento criminal. Saludos desde Los Ángeles. Gracias, Jorge, por el dato. No tengo el gusto de conocer esta casa de estudios, pero nuevamente partimos del mismo supuesto en el sentido de que son a nivel de máster, no de licenciatura. Y un máster, algunos países lo equivalen a maestría, otros a especialidad y quizás otros, como en el caso de México, más bien como diplomado, pero muchas gracias. Alfredo de Jesús Patricio también nos manda saludos. Maestro Álvaro Segovia, ¿será necesario que un asesor jurídico tenga una especialización en victimología? Sí. Ojalá. Y es que muchas veces los asesores jurídicos son expertos en derecho. Y obviamente implica un conocimiento en derecho victimal. Y más particularmente, como hoy veremos, requiere conocimientos en victimodogmática. Pero no es suficiente. Un abogado también requiere un abordaje más amplio. Recordemos conceptos como justicia terapéutica, en el cual el acompañamiento a la víctima implique no solamente calidad en el servicio, sino también calidez. De tal forma que si un abogado experto en derecho victimal se configura como asesor jurídico de la víctima, pero además cuenta con una especialidad, una maestría, un diplomado en victimología, me parece que hará una labor extraordinaria. Eso es lo que requerimos. Muchas gracias, maestro, por su atinada pregunta. Nuestra querida colega Loida nos señala, el modelo de atención a víctimas, otra normatividad. Saludos, doctor. Victimología ambiental, verde, ecológica, sobre todo lo que estamos viviendo hoy. Gracias, colega. Efectivamente, hay muchas variedades y campos de aplicación de la victimología. Ya iremos viendo desde la macrovictimología, ya en parte señalábamos lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial, no solamente por cuestiones ecológicas, sino netamente sociales, económicas, políticas. Hoy los victimólogos tendrían que tener un papel importantísimo, pero no lo están haciendo. Además, pensemos, victimólogos trabajando también en protección civil. No todo tiene que ver con seguridad pública, con procuración e impartición de justicia. El área de protección civil también es muy interesante.
y la victimología aplicada directamente en el sector salud también lo es. De tal forma que si ustedes lo reflexionan un momento, se darán cuenta de la enorme importancia de la victimología. Lamentablemente, la demanda todavía no es la que quisiéramos, la calidad de los textos no es, y tampoco la cantidad, pero ojalá cada día haya más colegas que se sumen a esta cruzada. Sol García. Las víctimas indirectas pueden ser los familiares de enfermos, que son quienes tienen que lidiar con personal de salud no tan profesionales, así como con reglamentos de hospitales, el detrimento de su economía, las deficientes condiciones de las instalaciones hospitalarias. Es correcto, Sol. Vamos a hablar entonces que existen víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Sería la primera parte de la clasificación. Víctimas directas, indirectas y potenciales. Las víctimas directas son las que resienten el daño, la enfermedad, el ataque, el delito. Las víctimas directas. Las víctimas indirectas en un primer momento son los familiares, pero también los amigos, los dependientes económicos y en casos como lo que ahora estamos viendo con la pandemia, víctimas indirectas somos prácticamente todas y todos. Ahora, las víctimas potenciales son aquellas que asisten a las otras víctimas. Por ejemplo, hoy hemos visto cómo gran parte de muy queridos colegas del sector salud se sienten amenazados. Mientras en otros países les hacen homenajes, aplausos, diferentes elementos de reconocimiento y de agradecimiento a los profesionales del sector salud, en México se les ataca. ¿Pueden comprender eso? Pareciera un acto de locura social. ¿Por qué se les ataca? Al estar en contacto por su trabajo con pacientes con COVID, pues incrementan la probabilidad, el riesgo de ser contagiados. Y la gente en una especie de ignorancia lo que hace es alejarse, y si no es suficiente, atacarlos. Bueno, las víctimas potenciales se pensó, por ejemplo, en casos como Cruz Roja Internacional o Médicos Sin Fronteras, que estaban en mayor riesgo justamente cuando participaban en conflictos armados. En general, cuando alguien asiste a una víctima, genera cierto riesgo. Y esta es entonces la tercera categoría de análisis: víctimas directas, indirectas y potenciales. Ahora bien, podríamos complementarlo al hablar de víctimas individuales y víctimas colectivas. Particularmente se pensaba en los pueblos, en los actos de discriminación colectiva, en sectores poblacionales que en conjunto eran violentados, pero también en el genocidio. Es decir, víctimas individuales y víctimas colectivas, victimología y macrovictimología. Maestro Álvaro Segovia, ¿considera usted que en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales se debería de incluir la palabra victimología como parte del objeto de este mismo código? Mi querido colega, no sé si exactamente en ese artículo o en otra parte, pero sí debe incluirse necesariamente los aspectos victimológicos. Sí. Lo que no se nombra no existe y por lo tanto se requiere, y no solamente en este instrumento normativo, sino en amplia variedad de leyes y de reglamentos. Requerimos que el derecho victimal se fortalezca, que hablemos en los espacios públicos de la victimodogmática, que estemos, digamos, trabajando cotidianamente con los derechos de las víctimas y de los ofendidos, de tal manera que una posibilidad es perfeccionar el Código Nacional de Procedimientos Penales. La otra es un conocimiento masivo de la Ley General de Víctimas. Muchos criminólogos no lo conocen, muchos abogados no lo conocen y eso es inadecuado. Entonces la primera cuestión es, si tú eres un experto en el ámbito parlamentario o legislativo, ayúdanos a perfeccionar la normatividad vinculada con los derechos de las víctimas. En la parte procesal penal y en general en lo que tiene que ver
con los derechos que tiene justamente en cuanto al acceso a la justicia y la garantía de no repetición. Cristóbal Sandoval también nos manda saludos, muchas gracias. Leo nos señala: considero que es urgente la integración de la victimología en las escuelas. Normalmente un psicólogo sustituye las labores de los victimólogos. Normalmente lo hace, pero no es suficiente. Ya decíamos, un abogado no suple a un victimólogo, un criminólogo tampoco, y en el mismo sentido tampoco un psicólogo. Muchos queridos colegas del campo de la psicología lo hacen en la práctica, pero desconocen la parte de derechos humanos, de victimología, de análisis sociológico, de una perspectiva médica. Quiere decir que un victimólogo es algo más que un psicólogo, algo más que un criminólogo o un abogado convencionales. Requieren este conocimiento, pero lo tiene que desbordar necesariamente. Ahora, jurídicamente hablando, hay que entender que el alcance de la condición de víctima es independiente de que se identifique, se aprenda, se enjuicie y se condene al inculpado. Son dos procesos distintos, digamos, que van de forma paralela, que van de la mano, pero que en algunos casos puede darse que tengamos conocimiento de la víctima, pero no del victimario. Por eso, así lo decimos claramente. El alcance de la condición de víctima es independiente de que se identifique, se aprenda, se enjuicie y se condene al inculpado. ¿Qué requiere la víctima? Atención inmediata. Muchas veces señala atención de urgencia. ¿Y cuándo es urgente? Cuando se requiere. Justamente es lo que vamos planteando. No es solamente inmediatamente posterior del hecho ilícito o del hecho criminal que le esté afectando, sino es simplemente cuando se requiere. Ahora, la victimología también requiere enfoques especializados y diferenciales. Es decir, no se trata tampoco únicamente de ser victimólogo y ya. Se requiere incorporar otros elementos para brindar una mejor atención y calidad en el servicio. Este enfoque diferencial y especializado va a tomar en cuenta, por ejemplo, la edad, el género, la orientación sexual, la etnia, la discapacidad y cualquier otro elemento que se considere relevante. Es decir, cada víctima debe tratarse e intervenirse positivamente con ella de forma diferente, dependiendo sus requerimientos específicos, dependiendo sus necesidades. Nuestra querida maestra Jero Aparicia Aviña, impecable la exposición. Ciencia penal transdisciplinar. También es un movimiento social. Saludos. Gracias, Jero. Sabes que te queremos y apreciamos por tu enorme compromiso a favor de los derechos de las víctimas. Ya son años de conocernos y tenemos conocimiento de tus muy invaluables aportes. Muchas gracias. También nos escribe una muy querida colega de la Universidad Nacional Autónoma de México y también del Colegio Federal de Peritos, Norma Romero. En el sistema penal inquisitivo, y aún hoy en el año 2020, difícilmente un ministerio público o un fiscal se preguntan por la posibilidad de cometer un error judicial. No plantean la posibilidad de una acusación falsa, la posibilidad de tener enfrente a una víctima simuladora. ¿Está de acuerdo con ello? Y más abajo nos señala: yo soy perito de defensa y veo muchos errores. Dan por hecho que todas las víctimas son víctimas reales. Se guían por el estereotipo, por su condición marginal, física, porque es mujer, porque es un menor. De tal manera que el error judicial está en condenar a un inocente a pena privativa de libertad por muchos años. Mi querida maestra, coincido con usted. Existen víctimas falsas, existen víctimas simuladoras, digamos. Sin embargo, existen dos principios que usted conoce mejor que yo. Uno, si uno es el inculpado, el principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero si soy víctima, también existe un principio de credibilidad.
Tengo que creerle hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto que esa víctima puede ser falsa y eventualmente esté mintiendo a una autoridad, ya sea ministerial o judicial. Y ahí tiene un papel muy relevante la policía, los ministerios públicos y los peritos como usted, para justamente determinar si la victimización es real o no lo es. Sin embargo, si partiéramos del hecho de no creerle a la víctima, podríamos estarla sobrevictimizando. Y eso todavía sería peor. De tal manera que la primera cuestión implica que hay que creerle. Hay que brindarle el acompañamiento necesario. E inmediatamente después de que se le cree, se le brinda este acompañamiento, se le brinda la asistencia victimológica adecuada, se tendrá que hacer toda una investigación interdisciplinaria y quizás en una de esas se determine que la víctima por diferentes motivos no es tal, sino que mintió. Y en este caso tendrá una responsabilidad penal. Entonces, no está peleada una cuestión con la otra. El principio es de creerle a las víctimas para evitar sobrevictimizaciones, pero si en determinado caso, una vez que se realice la investigación ministerial, policial y pericial, se determina que la víctima es falsa y que no lo hizo y que no es como tal, entonces se invertirán los papeles y la víctima acabará considerándose victimaria. Lizeth Flores, ¿qué pasa con la victimología en el sistema penitenciario? Mira, para eso te recomiendo mucho este texto, mi querida colega Lizeth Flores, en el cual se plantea las víctimas del sistema penal, no solamente en el sistema penitenciario, sino en general en el sistema penal. Porque además, cuando hablamos de las víctimas, puede ser desde los familiares, de la gente que ya está interna, de las que no obtienen de forma adecuada la reparación del daño, los que son encarcelados injustamente, la discriminación de la que son objeto, los actos de corrupción. Hay muchas posibilidades de trabajar la victimología en espacios cerrados, de tal forma que también es muy interesante. Doy lectura a una más y continuamos con la exposición. Karina Rodríguez, la victimología nos sirve de mucho a los criminólogos. Nos da un panorama amplio en la prevención del crimen. Conciencia del tipo de víctima, podemos conocer el tipo de criminal. ¿Es correcto? Karina, qué bueno que compartes con nosotros esta opinión. Criminólogo que no sepa de victimología está perdido. Ahora, parte de esta victimología consiste en analizar los factores victimógenos, entender la victimodinámica, generar políticas de protección victimal y de prevención victimal como tal. Otro elemento también de análisis es lo que se llama el iter victimae. Iter significa camino, como el camino de la víctima o el camino de la victimización, en el cual básicamente son 4 etapas. La primera es una condición de vulnerabilidad. La segunda, una victimización primaria, que es propiamente el ataque o el daño inmediato. La segunda, una victimización secundaria, que tiene que ver con una respuesta institucional deficiente. Imaginemos que, por ejemplo, marcamos al 911 y no nos contestan. O pedimos el auxilio de una patrulla o una ambulancia y no llegan. O el trato es irrespetuoso. O llegando al Ministerio Público no nos da este acompañamiento jurídico que como tal se establece en el artículo 20 constitucional. Eso sería una victimización secundaria. Y una victimización terciaria serían las secuelas físicas, psicológicas, emocionales, económicas, sociales, etc. De tal forma que este iter victimae tiene estos 4 momentos. 1. La vulnerabilidad. 2. Victimización primaria o ataque. 2. Tercero que diga victimización secundaria o deficiente respuesta institucional. Y victimización terciaria, que serían las secuelas negativas. Julio Arrioja. Julio, comunícate conmigo. Hay algunas tareas pendientes, échale muchas ganas. Sabes que eres un buen estudiante y estoy seguro que si te comprometes un poquito más, lograremos terminar exitosamente tu carrera. Confío en ti, eres un buen estudiante. Julio nos plantea: ¿qué hacer para que las autoridades tomen en cuenta la figura del victimólogo en el sistema penal? Si a duras penas el criminólogo es tomado en cuenta. Julio, lo hemos señalado en diferentes oportunidades. Tomemos la palabra. Digamos,
tomemos la razón por asalto. Implica que nos subamos al debate. Implica que escribamos artículos, notas periodísticas, que hagamos posicionamientos públicos, que publiquemos libros, armemos congresos. Si los propios interesados no hacemos ruido, pues resulta que el resto de la población no nos va a escuchar. De tal forma que una primera instancia es eso. Tomemos la palabra nosotras y nosotros. Te invito a que, por ejemplo, en tus redes sociales hagas comentarios, señales si la respuesta a las víctimas que estás viendo por parte del gobierno federal o de los gobiernos del mundo está siendo la adecuada o si no lo es. Me gustaría mucho que en tu caso, con tu experticia como criminólogo, nos hagas estos primeros aportes y ojalá te vayas sumando en el mismo sentido. Nuevamente, nuestra querida colega Loida nos señala: la mayoría de los PPL son víctimas de violación de derechos humanos. Ausencia de plan de actividades. PPL, personas privadas de libertad. La mayoría de los PPL son víctimas de violación de derechos humanos, ausencia de plan de actividades, sin acceso a beneficios, sin espacios adecuados para grupos en estado de vulnerabilidad, sobre todo niñas y niños que viven con sus madres. Efectivamente, hay una gran cantidad de violación de derechos humanos, no solamente en el ámbito, ya decíamos, penitenciario, sino en general. Pero permítame avanzar porque ya llevamos 40 minutos y estamos próximos a ir cerrando este conversatorio y todavía nos falta analizar un par de puntos. Uno, lo que es la victimodogmática, que consiste en 4 elementos. 1, la autopuesta en peligro. 2, la imputación objetiva. 3, relevancia del consentimiento. Y 4, la responsabilidad victimal. ¿Tomaron nota? Son 4 puntos de la victimodogmática que no han sido debidamente atendidos y que además, por supuesto, son objeto de polémica, de debate, pero existen. Y aquí es donde los abogados tienen un papel fundamental, que tienen que trabajar de la mano con otros expertos. Repito por última ocasión: autopuesta en peligro, imputación objetiva, relevancia del consentimiento y responsabilidad victimal. En ese sentido, los psicólogos nos pueden ayudar enormemente, por ejemplo, para analizar el comportamiento humano ante el peligro y ante situaciones de riesgo. Ahora, con la pandemia tenemos gran cantidad de ejemplos. Por eso, analizar el comportamiento humano ante el peligro y los riesgos es interesante. ¿Recuerdan, por ejemplo, el famoso y nada positivo reto de la ballena azul? Eran 50 retos. Y algunos niños y adolescentes lamentablemente lo siguieron. Y el punto 50 consistía en: salta desde un edificio y quítate la vida. Eso era el reto de la ballena azul, que fue un escándalo en diferentes países y lo que está implicando justamente es la autopuesta en peligro, la imputación objetiva, cosas interesantes de analizar desde la psicología y por supuesto desde el derecho. Y para finalizar esta parte que estamos hoy comentando, nos queda claro el punto de la crisis victimal que también se puede presentar. Porque normalmente uno diría: si eres víctima de algo, denuncia, quéjate, pelea, escapa, busca refugio, busca acompañamiento profesional, llama a las autoridades. Sin embargo, muchas víctimas no logran hacerlo. ¿Por qué no? Porque entran en lo que llamamos crisis victimal. Y normalmente pueden encontrar información sobre esta cuestión a partir de 4 conceptos que me permiten en este momento darles. 1, indefensión aprendida. 2, síndrome de Estocolmo. 3, el trastorno de estrés postraumático. Y 4, el síndrome de la mujer maltratada. ¿Tomaron nota? Son 4 elementos para comprender la crisis victimal: la indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, el trastorno de estrés postraumático y el síndrome de la mujer maltratada. De tal forma que no se trata únicamente de decir: échale ganas, tú puedes, déjalo. No, para eso existen expertos en victimología. Y como nos pregunta Mitzi, ¿y cómo se clasifican a las víctimas infantiles? Bueno, eso requiere un programa en particular donde tenemos que analizar cuestiones de pedagogía, de psicología infantil,
de, de victimología. Por ejemplo, pensemos incluso de paidopsiquiatría, etc. Diferentes abordajes de profesionales especializados en población menor de 18 años. Y lo último que quería comentarles es que cuando uno analice esto, nunca olvidemos a los ofendidos. Ya decíamos, también aparecen en el artículo 20 constitucional, en el cual se habla que la víctima es la persona que resiente directamente un daño, pero el ofendido es aquel que es afectado en el bien jurídico tutelado del cual es titular. Y este bien jurídico puede ser lesionado o puesto en peligro. En cualquiera de los dos casos se va a hablar de ofendido. En fin, ustedes se dan cuenta que el tema da para mucho. Ya hemos rebasado los 43 minutos y tendremos que despedirnos. Sin embargo, les agradezco la enorme participación. Estamos ya cerrando esta transmisión y nos quedan cerca de 39 comentarios. Muchas gracias. Como les he señalado, esta es únicamente una provocación intelectual, una invitación a la lectura, pero la idea es que ustedes desde su casa sigan cultivando este conocimiento y sigan intercambiando opiniones entre ustedes. Pues muchas gracias. Con esto doy por concluido este tema. Por supuesto que iremos continuando con más actividades de educación a distancia. Y por el día de hoy, en este viernes, me despido enviándoles un fraternal abrazo y diciéndoles como siempre que soy el doctor Eric Gomestali López, que transmití desde Puebla Capital, desde el hermano país de México, y que les deseo a todas y todos un excelente día. Muchas gracias.